Listo chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a la segunda clase de este siglo veranito, pues, este verano. Buenas tardes con todos. Excelente chicos. Ya está. ¿Se puede ver lo que estamos compartiendo? Comenten por favor, verifícalo. Para no tener problemas en el camino. Sí, profe, así se ve. Excelente. Sí se ve. Sí, profesor. Ya está. ¿Listo? Recuerda que en la semana número 2 vamos a continuar con lo hablado en la clase anterior. En la clase anterior terminamos viendo el tema de MRU, ¿no? Movimiento requerido uniforme. Y coméntame algo. ¿Cuál era la característica principal de un MRU? Su velocidad es El constante. nivel es más grande. La velocidad no cambia, la velocidad era constante, ¿no? ¿Cierto, chicos? Entonces nosotros vamos a considerar que la velocidad es constante en un MRU. Pero el día de hoy vamos a considerar que esa velocidad ahora empieza a cambiar. Esta velocidad cambia. ¿Y quién es la culpable del cambio de la velocidad, chicos? ¿Quién es la culpable? ¿Quién es la que genera ese cambio de la velocidad? ¿Cómo se llama esa cantidad física que genera el cambio de la velocidad de un cuerpo? A ver, ¿alguna idea? La aceleración. La aceleración. Muy bien. Por lo tanto, comenzaremos definiendo lo que es la aceleración, ¿no? Porque ella es la culpable de que la velocidad cambie. Es la culpable de que ya no existe MRU. ¿Listo? Entonces, la aceleración es una cantidad física vectorial que nos indica el cambio de la velocidad de un móvil, de un cuerpo, en un intervalo de tiempo. Entonces, esta aceleración es la culpable de que la velocidad inicial que tenga el cuerpo cambie luego de un intervalo de tiempo. Entonces, ¿cómo definimos nosotros la aceleración? La aceleración es igual a variación de la velocidad entre variación de tiempo, o delta de v entre delta de t, ¿correcto? De esa manera definimos la aceleración que tiene un cuerpo. Variación de la velocidad entre variación de tiempo. Entonces, mediante esta nueva cantidad física vectorial, hemos generado nuevos movimientos que vamos a ver el día de hoy. El primero es el MRV. ¿Qué se va a cumplir en el MRV? Se va a cumplir que el movimiento tiene aceleración, pero no cualquier tipo de aceleración, sino una aceleración constante. Pero antes de enfocarnos directamente en el concepto de MRV, vamos a identificar algo. Es cierto, la aceleración cambia la velocidad, pero recuerda que un cambio de la velocidad puede ser cuando la velocidad aumente o cuando la velocidad disminuya, ¿cierto? ¿Sí o no? La velocidad puede aumentar o puede disminuir. Entonces, dependiendo si la velocidad aumenta su valor o disminuye su valor, se generan dos posibles situaciones. Primera situación, movimiento acelerado. ¿Cuándo se considera que el movimiento es acelerado? Cuando la velocidad aumenta su valor. Cuando nosotros nos damos cuenta que el valor de la velocidad está aumentando, movimiento acelerado. Profesor, ¿y cuándo ocurre eso? Eso ocurre cuando la velocidad y la aceleración tienen la misma dirección. Cuando la velocidad y la aceleración apuntan hacia el mismo lado, los dos a la derecha, los dos hacia arriba, los dos hacia abajo, entonces se va a cumplir que el movimiento es acelerado. ¿Correcto, chicos? Tengan en cuenta eso. Si la velocidad y la aceleración tienen la misma dirección, entonces el movimiento es acelerado. Profesor, ¿y cuándo es desacelerado? El movimiento es desacelerado cuando se reduce la velocidad. Cuando el valor de la velocidad se reduce, disminuye. ¿Y eso cuándo ocurre? Eso ocurre cuando la velocidad y la aceleración tienen direcciones opuestas. Las direcciones de los dos son opuestas. La velocidad va hacia la derecha y la aceleración va hacia la izquierda. ¿Correcto? Tengan en cuenta eso, por favor.
¿Listo? Misma dirección, acelerado. Diferente dirección o direcciones opuestas, desacelerado. ¿Listo? Ahora sí, ya hemos definido lo que es la aceleración, hemos definido cuándo un movimiento es acelerado, cuándo un movimiento es desacelerado. Ahora sí puedo analizar de lleno el MRV. Y el movimiento rectilíneo uniforme es aquel movimiento donde la aceleración se mantiene constante. Debido a que la aceleración se mantiene constante, podemos estudiar el movimiento a través de estas ecuaciones. A través de estas ecuaciones. Primera ecuación. Ecuación de la velocidad en función del tiempo. Donde se va a cumplir que la velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Primera ecuación. Segunda ecuación. Ecuación de la posición en función del tiempo, donde la posición final es igual a posición inicial más velocidad por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Si yo junto estas dos primeras ecuaciones, genero una tercera. La tercera ecuación es la ecuación de la velocidad en función de la posición. ¿Qué me dice esta ecuación? La velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por diferencia de posiciones. Entonces, con estas tres ecuaciones nosotros vamos a empezar a estudiar el movimiento MRV. MRV, ¿correcto? Ahora, recalco algo, chicos. Las ecuaciones que tú estás viendo aquí, todas son ecuaciones vectoriales. No son ecuaciones escalares. Las ecuaciones escalares tú las ves en la época de colegio. Durante tu época de colegio tú vas a ver ecuaciones escalares. Profe, ¿cómo sé qué ecuaciones estoy usando? Me imagino que tu profesor en el colegio habrá trabajado con las ecuaciones asumiendo un signo más menos. ¿Sí o no? En el MRV, en el método escalar, asumen el signo más menos. Coméntame por favor si te acuerdas de eso. Sí, profesor. Cuando tú ves una ecuación con signo más menos, por lo tanto son ecuaciones escalares. En cambio aquí no hay más menos. No existe más menos. Muy bien, Ani. Excelente. Entonces no hay más menos. Entonces, profesor, ¿cuál es la gran diferencia? Bueno, gran diferencia no hay. Hay pequeñas diferencias. Por ejemplo, en un método escalar, tú vas a trabajar con cantidades escalares. No vas a trabajar con posiciones, vas a trabajar con distancia recorrida. No vas a trabajar con velocidad, trabajamos con rapidez. Y no trabajo con aceleración, trabajo con la magnitud. Por eso tú le agregas el signo más menos dependiendo el movimiento, ¿no? Si es acelerado, más. Si es desacelerado, menos. ¿Correcto? En cambio, en un método vectorial, cada cantidad lleva su propio signo. Las posiciones llevan su signo. La velocidad lleva su signo. Si es que el cuerpo se mueve a la derecha, positivo. Si es que se mueve hacia la izquierda, negativo. La aceleración también lleva su propio signo. Así que todas tienen su propio signo. Por ese motivo no es el más menos. Nosotros en los problemas vamos a trabajar con ambos métodos, escalar y vectorial. Y lo vamos a recalcar para que puedas tener en cuenta de qué hacer en futuras preguntas. ¿Ya? Ahora, alguno dirá, profe, pero entonces ¿por qué no trabajamos el método escalar si es que eso ya lo sabemos? Entonces podemos reforzar más eso. Y es que, chicos, con el método escalar yo no puedo estudiar gráficas. El tema de gráficas de movimientos, gráficas en cinemática, nacen a partir de las ecuaciones vectoriales. Por ese motivo, cuando yo analizo la gráfica generada por esta ecuación, la primera ecuación, bueno, la segunda ecuación para esta diapositiva, generamos una primera ecuación, que está por acá. Esta es nuestra primera ecuación. Ahí está. Esta es nuestra primera ecuación. ¿Listo? A través de esa ecuación nosotros vamos a generar un movimiento parabólico.
Listo, ahí está. Para una ecuación de este tipo, una ecuación cuadrática, una ecuación de segundo grado, la gráfica que se genera es una parábola, chicos. La gráfica que se genera es una parábola, como observas por aquí. Esta parábola, esta curva, se intersecta en un punto con el eje vertical. Ese punto de intersección se llama posición inicial. ¿Te das cuenta? Entonces, esta posición ya la tenemos. ¿Qué nos faltaría? La velocidad inicial y la aceleración. Esos dos valores lo vas a encontrar tabulando, reemplazando un tiempo y una posición. Al tabular, al dar valores, tú vas a encontrar esa velocidad inicial y esa aceleración. ¿Correcto? Algo más que podemos encontrar de esta gráfica es que si yo analizo un tiempo cualquiera t, en ese punto, al trazar una recta tangente, voy a darme cuenta que esa recta tangente tiene un ángulo de inclinación respecto a la horizontal. Mediante ese ángulo de inclinación, nosotros podemos encontrar, ¿qué cosa? Podemos encontrar la velocidad del cuerpo en ese instante, ¿correcto, chicos? En ese instante podemos decir cuánto es la velocidad del cuerpo. ¿Listo? Date cuenta que ese ángulo θ es un ángulo agudo. La tangente de un ángulo agudo me dará un valor positivo. Si fuera un ángulo obtuso, sería un valor negativo, ¿no? Eso también tiene su significado. Si la velocidad es positiva, significa una velocidad a la derecha. Si la velocidad es negativa, significa una velocidad hacia la izquierda. Por lo tanto, mediante la tangente del ángulo voy a calcular la velocidad. Pero hay que ser sinceros. Voy a ser sincero contigo. Normalmente no me van a pedir esto. Normalmente no voy a usar la tangente de un ángulo. ¿Listo? Pero sí debes recordar un punto específico, un punto clave respecto a él. ¿Qué pasaría si yo estoy en el vértice de la parábola? En el vértice de la parábola, si tú trazas la recta tangente, esa recta tangente es horizontal. Esa recta tangente es horizontal. Al ser horizontal, el ángulo es cero. Por lo tanto, si el ángulo es cero, nos vamos a dar cuenta que la tangente de cero es cero. ¿Eso qué significa? Que la velocidad en ese vértice debe ser cero. Ahora, si el vértice coincide con la posición inicial, entonces estamos hablando de una velocidad inicial, ¿sí o no? Entonces, ese dato es sumamente importante. Pero solamente en el vértice, chicos. Solamente en el vértice, ¿correcto? Ya está. Listo. La segunda gráfica se genera de esta ecuación, chicos. La segunda gráfica se genera de esta ecuación. La ecuación de la velocidad en función del tiempo. ¿Qué se va a cumplir? La velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Nos damos cuenta que esta ecuación es de primer grado. Al ser de primer grado, la gráfica que se genera es una recta. ¿Listo? Esta recta se intersecta en un punto llamado velocidad inicial. Se intersecta en un punto llamado velocidad inicial. Entonces ya tengo este dato. Me falta la aceleración. ¿Cómo yo encuentro la aceleración de una gráfica de estas? ¿Cómo encuentro la aceleración? Con una recta. Vas a encontrar la aceleración mediante la tangente del ángulo θ, mediante la tangente del ángulo de inclinación. Entonces, la tangente del ángulo θ será para nosotros la aceleración, chicos. Será la aceleración. Ahora, no solamente podemos encontrar la velocidad inicial y la aceleración, sino que también podemos encontrar, escúchame bien, la distancia recorrida. Profe, ¿cómo yo calculo la distancia recorrida? A través del área bajo la gráfica. Si tú calculas el área sombreada para nosotros será la distancia recorrida. Área sombreada igual a distancia recorrida. ¿Correcto, chicos?
Entonces, de esa manera nosotros aprovechamos las gráficas, ¿no? Las gráficas del MRV. Y con eso hemos terminado nuestro primer temita. Son 4 temitas. Primer temita terminado, culminado. Coméntame por favor alguna consulta o duda que tengas sobre este temita del MRV. Habla ahora. No, Isabel, no se podría explicar nuevamente las gráficas. Perdería mucho tiempo. El tiempo está contado. Lo que sí se podría hacer es revisar el video de la clase para que puedas enfocarte más en algunos conceptos, ¿no? Ahí, ¿correcto? O a menos que me digas específicamente algo en especial, qué es lo que no hayas entendido. Pero no podría explicar todo de por sí. Si tienes alguna duda en específico, chévere. Sí, es un caso particular, Yacet. Es un caso particular, porque la parábola puede ser de muchas maneras. Mira. La gráfica puede ser esta. Mira. Este es el eje X y este es el eje Y. Y la parábola puede ser así. Entonces, el vértice estaría en este punto. Aquí. Ya no sería la posición inicial, ¿cierto? Sería otra posición. ¿Correcto? Pero justo en este ejemplo que nos ha colocado, o hemos colocado, coincide con la posición inicial. Ahí es donde se aprovecha mucho más. Por eso lo he colocado. En cambio aquí como que ya sería un valor adicional, un dato más, pero no coincide con la posición inicial que está arriba. ¿Listo? Ya está. Listo, ahora pasemos al siguiente temita. Movimiento vertical de caída libre, MRV, de manera vertical. Este movimiento es muy parecido al anterior, con la gran diferencia de que ahora sería en el eje vertical, ¿no? Eje Y. Exclusivamente en el eje Y. Entonces, tengamos en cuenta las características de este movimiento vertical de caída libre. Primero, es una aproximación del MRV, sí, el cual se verifica cerca de la superficie terrestre. Muy bien, esa consideración es muy importante. Cerca de la superficie terrestre. Entonces, este movimiento vertical de caída libre solamente es posible cuando estamos muy cerca de la superficie terrestre. ¿Eso qué significa, profesor? Cuando estamos a 5 metros, 10 metros, 100 metros, 1000 metros por ahí. Pero a 40.000 metros, profesor, ¿se cumplirá? No. ¿A 20.000 metros se cumplirá esto? No. ¿Te das cuenta? Cuando ya estamos a una altura muy alta, no se cumple el movimiento vertical de caída libre. ¿Qué más? Se desprecia la resistencia del aire. Se desprecia el factor aire o viento, ¿no? En realidad vamos a despreciar todas las fuerzas, menos una, menos la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad no se va a despreciar, solamente se desprecia todas las fuerzas excepto la fuerza de gravedad, ¿correcto? La del aire, la del viento y por ahí algunas similares. ¿Qué más? Al considerar solamente la fuerza y la gravedad, el cuerpo presentará una aceleración de la gravedad. Esa aceleración de la gravedad es una aceleración que se dirige siempre hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Hacia el centro de la Tierra. Y dime, ¿cuánto será el valor que nosotros vamos a asumir para la aceleración de la gravedad, chicos? ¿Cuánto será el valor de la aceleración de la gravedad? Coméntame, por favor. ¿9,8 me dice Vladimir? No. Camil dice 10. Jefferson también dice 9,8. Nosotros, a nivel preuniversitario, San Marcos, asumimos que la aceleración de la gravedad es 10. ¿Por qué, profesor? Porque es más fácil para operar. Básicamente eso, chicos, ¿ya? Básicamente la facilidad al operar
nos permite cuando la aceleración sale a 10. ¿Correcto? Ahora, ¿qué significa el 9,8? A ver, ¿quién me dice? ¿La aceleración de la gravedad será 9,8? No, tampoco. Tampoco es 9,8, tampoco es 9,81, no, tampoco. El valor que tú vas a ver como 9,8, 9,81, 9,82 son valores aproximados también. ¿Listo? Eso es cuando nosotros consideramos una esfera compacta, una esfera perfecta. Y tú sabes que el planeta Tierra no es una esfera perfecta. Así que los valores que tú vas a usar simplemente son aproximados. Obviamente, el más cercano es el 9,8 o 9,82, ¿no? Nosotros, entre ellos, vamos a usar el 10, pues, ¿no? Para una facilidad operativa, únicamente por eso. ¿Correcto? Entonces, teniendo en consideración estos aspectos, vamos a empezar a estudiar el movimiento vertical de caída libre. Tenemos entonces, inicialmente tenemos un objeto que se lanza, mira, se lanza hacia arriba, con cierta velocidad inicial. Cuando tú lanzas hacia arriba un objeto, ¿qué pasa con la velocidad, chicos? La velocidad empieza a disminuir hasta que su valor sea cero. Entonces, me estoy dando cuenta que cuando el cuerpo está subiendo, la velocidad disminuye hasta que su valor sea cero. Pero cuando el cuerpo desciende, desciende, la velocidad aumenta. Profe, espera. Usted me está diciendo que cuando el cuerpo sube, la velocidad disminuye. Y cuando el cuerpo baja, la velocidad aumenta. Sí. Entonces, podemos decir que en el tramo de subida, ¿qué tipo de movimiento será? ¿Acelerado o desacelerado? Desacelerado. Sería desacelerado, ¿cierto? Movimiento donde la velocidad se reduce, pues. Entonces sería desacelerado. Y en el tramo de bajada, ¿cuánto sería? En el tramo de descenso, de bajada, sería, ahí sería acelerado, ¿cierto? Ahí sería acelerado. Muy importante identificar qué tipo de movimiento se genera de subida y de bajada, ¿correcto? Por ese motivo, en las ecuaciones escalares que me imagino en algún momento habrás visto, coloca un signo más menos. Más cuando baja porque es acelerado. Menos cuando sube porque es desacelerado. ¿Listo? Nosotros vamos a complementar esas ecuaciones escalares con las ecuaciones vectoriales del movimiento vertical de caída libre. Esas ecuaciones son las siguientes. Observa. Ecuaciones del movimiento vertical de caída libre o movimiento MRV vertical. Primera ecuación. Ecuación de la velocidad en función del tiempo. La primera ecuación nos permite calcular la velocidad final igual a la velocidad inicial menos gravedad por tiempo. Segunda ecuación. Ecuación de la posición en función del tiempo. La posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más un medio, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Profesor, espere. ¿Por qué me sale menos la gravedad? ¿Por qué la gravedad es menos? Porque la gravedad siempre va hacia ¿dónde? Va hacia abajo. Por eso consideramos menos a la gravedad. ¿Correcto? Y la tercera ecuación, tú ya sabes, ¿no? Sale de unir la primera con la segunda. Al unir la primera con la segunda, tenemos la gráfica, o mejor dicho, la ecuación de la velocidad en función de la posición. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces la gravedad por diferencia de posiciones. Posición final menos posición inicial. De esta manera tenemos 3 ecuaciones para el movimiento MRV vertical o movimiento vertical de caída libre. ¿Alguna consulta sobre este movimiento? Es muy parecido al MRV en realidad, ¿no? Solamente que es en el eje vertical. Y en vez de aceleración vamos a tener una gravedad. ¿Listo? El siguiente movimiento que tendríamos que ver sería el movimiento parabólico de caída libre.
movimiento parabólico de caída libre, chicos. A ver. En el movimiento parabólico de caída libre, ¿qué vamos a tener? Un movimiento donde la trayectoria es parabólica. Pero escúchame bien. Este movimiento también tiene sus especificaciones. Vamos a leerlas. En un movimiento de dos dimensiones, el movimiento es compuesto. En el eje X se considera un MRU y en el eje Y se considera un MRV, es decir, un movimiento vertical de caída libre. Ahora, la trayectoria que se genera es una parábola, sí, efectivamente. Siempre, escúchame bien, se genera una parábola siempre y cuando estemos cerca de la superficie. Siempre y cuando estemos cerca de la superficie. Y se desprecie la resistencia del aire. Y se desprecie la resistencia del aire, ¿correcto? Por eso se llama de caída libre, pues, ¿no? Porque se consideran lo mismo. Entonces, tenemos al inicio un objeto que es lanzado, es pateado con cierta velocidad inicial. Y además un ángulo de tiro θ. Esa velocidad inicial lo vamos a descomponer en dos componentes, una horizontal y una vertical, ¿correcto? Una horizontal y una vertical. ¿Listo? Profesor, ¿y cómo voy a descomponer? Bueno, tú ya sabes descomponer porque has visto el tema de análisis vectorial. Descomposición rectangular, ya lo hemos visto en la clase pasada. Así que complicado, pues. Ahora vamos a empezar a estudiar lo que ocurre, lo que pasa con esas componentes. Componente horizontal y componente vertical. ¿Listo? Y nos vamos a dar cuenta que la componente horizontal de la velocidad, esta componente horizontal, no va a cambiar. Esa componente horizontal no cambia. Entonces yo te pregunto, a ver, si la componente horizontal no cambia, ¿qué tipo de movimiento estaría asociado? Si la velocidad se mantiene constante, ¿qué tipo de movimiento estaría representando? Vladimir me dice MRU, ¿no? Ahí. Joshua me dice también MRU. Efectivamente, por ahí también corroboraron que es MRU. Efectivamente, Jordi Cielo también, efectivamente. Entonces podemos darnos cuenta que en el eje horizontal corresponde a un MRU, movimiento rectilíneo uniforme. ¿Listo? No estoy diciendo que el movimiento sea rectilíneo, no. Estoy diciendo que esa velocidad se está comportando como un movimiento rectilíneo uniforme, porque la velocidad se mantiene constante. ¿Listo? Profe, pero eso es en la horizontal, eso es en el eje X. ¿Qué pasa en el eje Y? En el eje Y, esta componente empieza a disminuir cuando el cuerpo sube. Si yo lo lanzo con 40 hacia arriba, cuando va subiendo será 30, 20, 10, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Entonces, profe, cuando está subiendo está desacelerando. Y cuando está bajando está acelerando. Sí. Por lo tanto, ¿qué tipo de movimiento se está generando en el eje vertical? MRV. Es un MRV. Muy bien. Es un MRV. Para ser más exacto, como se va solamente a analizar en el eje vertical, podemos decir que también se está generando un movimiento vertical de caída libre, ¿no? Que sí, efectivamente es un MRV en el eje vertical. ¿Listo? Se podría decir que es ambos, no hay problema. Entonces, de esa manera voy a empezar mi estudio del movimiento parabólico, separando el eje. Eje horizontal para un lado y eje vertical para el otro. ¿Correcto? Conclusiones finales. Para un movimiento parabólico se va a considerar que en el eje X vamos a analizarlo como si fuera un MRU. Y como es un MRU, se va a cumplir que la posición final es igual a posición inicial más velocidad en el eje X por el tiempo. Y en el eje Y, tú me has dicho, sí, lo han dicho ustedes, es un MRV. Al ser un MRV, al ser un movimiento vertical de caída libre, las ecuaciones a asumir o a considerar son las siguientes. La velocidad final en el eje Y es igual a velocidad inicial en el eje Y menos gravedad por tiempo. La segunda ecuación es
posición inicial es igual, disculpa, posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial en el eje Y por el tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Listo? Esta es la segunda ecuación. Y como ya hemos mencionado anteriormente, con estas dos primeras ecuaciones, chicos, generamos una tercera, que la vamos a ver a continuación. Entonces, esto es nuestra forma de estudio o de análisis del movimiento parabólico. Analizar los dos ejes, horizontal y vertical, chicos. No se olviden, por favor, de eso. Continuando con las ecuaciones de este movimiento parabólico, tendríamos la tercera ecuación en el eje Y. Ecuación de la velocidad en función de la posición. Se va a cumplir que la velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces la gravedad por diferencia de posiciones. Posición final menos posición inicial. Listo. Entonces, con esas ecuaciones nosotros podemos analizar el movimiento parabólico, ¿correcto? Ahora, una posible pregunta en el movimiento parabólico es determinar qué velocidad tiene el cuerpo después de cierto tiempo. Y aunque no lo creas, no es tan complicado que digamos. Si yo voy a analizar la velocidad después de un tiempo t, tienes que saber algo. La velocidad tiene dos componentes. Una componente horizontal y una componente vertical. La componente horizontal nunca cambia. Pero la componente vertical sí va a empezar a cambiar. Eso vas a calcular. ¿Listo? Vas a calcular las dos componentes. La componente horizontal y la componente vertical. Y con esas dos componentes vas a calcular la rapidez total. ¿Y qué se va a cumplir? Que la rapidez total es igual a raíz cuadrada de la componente horizontal al cuadrado más la componente vertical al cuadrado. Ahí está. Es decir, aplicas Pitágoras, nada más. Aplicas Pitágoras, así de sencillo. Entonces, con estas ecuaciones marcadas de color amarillo, tú vas a usarlas en el movimiento parabólico. Las tres ecuaciones siguientes son para casos particulares. Esta ecuación de altura máxima, la ecuación de alcance horizontal máximo y el tiempo de vuelo solamente se usa, escúchame bien, solamente se usa cuando el movimiento parabólico es completo. ¿Qué significa movimiento parabólico completo? Significa que el cuerpo regresa al nivel de lanzamiento. A ver, por ejemplo, yo tengo aquí una partícula, un cuerpo, que lo lanzo con cierta velocidad inicial y un ángulo de tiro θ. ¿Listo? El cuerpo sube y baja. Regresa al mismo nivel de lanzamiento. A esto se le llama movimiento parabólico completo. Al ser un movimiento parabólico completo, se va a generar una altura máxima, h, y un alcance horizontal máximo, r. No solamente eso, sino que también estaríamos generando un tiempo t, llamado tiempo de vuelo. Esos tres valores lo vas a encontrar de forma directa, rápida y sencilla. La altura máxima es igual a velocidad inicial al cuadrado por el seno de θ al cuadrado. Esto entre 2 veces la gravedad. Segunda ecuación. El alcance horizontal máximo es igual a velocidad de lanzamiento al cuadrado por el seno del ángulo doble entre la gravedad. Entre la gravedad. Y tercera ecuación. El tiempo de vuelo es igual a 2 veces la rapidez inicial de lanzamiento por el seno del ángulo θ dividido entre la gravedad. ¿Listo? Entonces ya tenemos las tres ecuaciones para este caso particular, que es un movimiento parabólico completo, chicos. Movimiento parabólico completito. ¿Correcto? Y con eso hemos terminado el movimiento parabólico. Coméntame por favor alguna consulta, alguna duda que tengas.
Ya solamente nos faltaría el movimiento circular, nada más. Solamente el movimiento circular nos faltaría. Coméntame por favor alguna consulta o duda que tengas. Habla ahora. Coméntame. Dime. Las que están de amarillo son vectoriales. Las que están de fucsia son escalares. Porque solamente se asumen los valores. ¿Correcto? Uy, estoy brillando. Está sucio la cámara. Y va a ser un poco de brillo. Listo. Listo. Ya está. Ahora sí pasemos al siguiente movimiento. Movimiento circular, chicos. Movimiento circular. A ver. Movimiento circular es un movimiento que se describe en dos dimensiones, al igual que el parabólico. Pero en este caso, la trayectoria es una circunferencia. Profe, al ser un movimiento en dos dimensiones, también se puede hacer la descomposición en eje X y en eje Y. Sí se puede, chicos. Solamente que al hacer esa descomposición, las ecuaciones que se generan son más complejas, más tediosas de analizar. En ambos ejes sería un MRV, se podría decir. Incluso a la hora de analizar sería más tediosa las ecuaciones, las fórmulas. Entonces, para evitar eso, hemos cambiado de sistema de análisis. Ya no vamos a trabajar en un sistema rectangular XY. Voy a trabajar con un sistema polar. ¿Listo? Voy a trabajar en un sistema polar. Profe, ¿cuál es la diferencia? Porque suena interesante, suena complejo. La única diferencia es que ahora en este sistema polar, las posiciones tú las vas a encontrar mediante el ángulo. Mediante ángulos. Vamos a trabajar con ángulos. Básicamente eso. Entonces, vamos a identificar las posiciones del cuerpo en base a ángulos. Observa. El cuerpo se encuentra en esta posición. Posición inicial. Esta posición inicial lo voy a representar con un ángulo inicial. Un θ sub 0. Posición angular inicial. Luego de transcurrir un cierto instante de tiempo, el cuerpo cambió de posición a una posición final. Esa posición final lo voy a representar con un ángulo. Ángulo final, ¿no? O posición angular final, ¿correcto? Entonces, en ese intervalo de tiempo, el cuerpo ha cambiado de posición angular. Al generarse un cambio en la posición angular, se ha generado una nueva cantidad física, llamado desplazamiento angular. Ese desplazamiento angular es igual a posición angular final menos posición angular inicial. ¿Listo? Y no te olvides, por favor, que los ángulos siempre, escúchame bien, siempre se miden en radianes. Los ángulos siempre se van a medir en radianes. Ahí está. Listo, entonces ya hemos generado un desplazamiento angular. Y mediante este desplazamiento angular nosotros vamos a empezar a estudiar el movimiento circular. Pero antes de ello, una pequeña observación. Notarás tú que en este movimiento, en este intervalo de tiempo, el cuerpo ha recorrido esta distancia también, ¿no? Pues no se nota, creo. En ese intervalo de tiempo, el cuerpo ha recorrido esta pequeña distancia. A esa pequeña distancia le llamamos delta de S o longitud de arco. Esa longitud de arco, ¿cómo la podemos calcular? A ver, dime, recuerda tus conceptos matemáticos previos. ¿Cómo se calcula la longitud de arco? Según el curso de matemáticas, según el curso de trigonometría. Efectivamente, Vladimir,
se calcula con el famoso LOR. Muy bien, Camilo. Con el famoso LOR, ¿no? Tú aplicas LOR para calcular la longitud de arco. LOR, ¿no? ¿Listo? La longitud de arco es igual al ángulo central por el radio de giro. Ángulo por radio. Muy bien. Aquí lo voy a cambiar para que... Listo. Ahí está. LOR. Qué bueno ya sé. ¿Quieres corregirlo? Pero no lo terminas de corregir. Listo, entonces el ángulo nos permite calcular la longitud de arco. Entonces, esa longitud de arco es igual a ángulo barrido por el radio de giro. ¿Correcto? Una pequeña observación. Listo, entonces, ya definiendo esas ecuaciones, pasemos al análisis directo del movimiento circular. Ahora sí. Entonces, si el cuerpo ha generado un desplazamiento angular, recuerda algo, que siempre que exista un desplazamiento, ya sea angular, lineal o cualquier tipo de desplazamientos, este desplazamiento genera a su vez una velocidad. Si el desplazamiento es angular, la velocidad será angular. Si el desplazamiento es lineal, la velocidad será lineal. ¿Correcto? Entonces, debido al desplazamiento angular antes mencionado, el cuerpo adquiere una velocidad angular. ¿Cómo se define esta cantidad física vectorial llamada velocidad angular? Se define como la variación de la velocidad, variación de la posición angular entre variación de tiempo. Entre variación de tiempo. ¿Correcto? Entonces, ya tenemos nosotros la velocidad angular del cuerpo. Y mediante el valor de esta velocidad angular del cuerpo, nosotros generamos dos tipos de movimientos. ¿Cuáles son esos dos movimientos, profesor? Los dos movimientos son los siguientes: el MCU y el MCUB. El MCU y el MCUB. En el MCU, chicos, vamos a considerar que la velocidad angular es constante. En cambio, en el MCV, la velocidad no es constante, es variable. ¿Correcto? Eso es lo que tú vas a tener en mente. ¿Listo? Antes de pasar al estudio del MCU y el MCV, vamos a recalcar algunas cositas o recordar algunas cositas previas. Por ejemplo, el periodo y la frecuencia. ¿Qué es el periodo, profesor? Periodo. Tiempo que demora el cuerpo en dar toda una vuelta. Periodo. Tiempo que demora el cuerpo en dar toda una vuelta. ¿Y qué cosa es la frecuencia? La frecuencia es el número de vueltas por unidad de tiempo. Número de vueltas por unidad de tiempo. De tal manera que si tú analizas solamente una vuelta, para una vuelta el tiempo se llama periodo. Por ese motivo la frecuencia es igual a la inversa del periodo también. Listo, conceptos previos que tú tienes que manejar desde ahora, ¿no? Listo. Ahora sí, nos vamos de lleno a los dos movimientos, MCU y MSV. Movimiento circular uniformemente. No, movimiento circular uniforme. ¿Qué se cumple en el movimiento circular uniforme? En el movimiento circular uniforme se caracteriza porque el cuerpo del móvil realiza desplazamientos angulares en tiempos o intervalos de tiempos iguales. Mismo desplazamiento para el mismo tiempo, ¿correcto? Por eso se le llama movimiento uniforme, ¿no? Mismo desplazamiento, mismo tiempo. Muy parecido a lo que ocurre con el MRU, ¿correcto? Si te acuerdas, en el MRU hemos visto algo similar. En el MRU vimos algo similar, chicos, ¿no?
Listo. A ver, la condición necesaria y más importante para un MCU, ¿cuál es, chicos? Justo lo hemos mencionado hace un momento. La característica más importante para un MCU es que la velocidad angular, ¿cómo es? Constante. Velocidad angular constante. Es lo más importante del MCU. Ahora, esta velocidad angular constante también se puede calcular en función del periodo. De tal manera que la velocidad angular es igual a 2pi sobre el periodo. La velocidad angular es 2pi sobre el periodo, la cual también se sigue manteniendo constante. ¿Correcto? Entonces, esta es la característica principal de un MCU. La velocidad angular es constante. En base a ello, en base a esta velocidad constante, nosotros podemos estudiar el MCU mediante la siguiente ecuación. Ecuación del MCU. Ecuación de la posición. Solamente es una, chicos. Posición angular en función del tiempo. La posición angular final es igual a posición angular inicial más velocidad angular multiplicado por el tiempo. Esta es la ecuación del MCU, movimiento circular uniforme. ¿Listo? Entonces, con eso nosotros ya podemos estudiar el movimiento circular uniforme con tranquilidad. Ahora, eso solamente de manera angular. Pero, ¿te acuerdas que hace un momento hemos visto y hemos definido este desplazamiento? Este pequeño desplazamiento es lineal. Ese pequeño desplazamiento es en el contorno nada más. ¿Listo? Entonces, la longitud de arco nos permite calcular la velocidad tangencial. ¿Por qué, profesor? ¿Qué es la velocidad tangencial? Es la velocidad que tiene el cuerpo en el borde de la trayectoria. Es la velocidad tangente a la trayectoria del cuerpo. ¿Correcto? Y en un MCU, en un movimiento circular uniforme, se va a cumplir que la velocidad, la rapidez tangencial es igual a 2pi por r entre el tiempo. ¿Correcto? La rapidez tangencial es igual a 2pi por r entre el tiempo. Y quiero que notes algo. Estas dos ecuaciones, que lo voy a remarcar un poco más. Vamos a remarcarlo. Esta ecuación con esta de acá son parecidas, ¿no? Son similares. ¿Existe una relación entre esas dos? Efectivamente. ¿Cuál es la relación entre la velocidad angular y la velocidad tangencial? La que vemos a continuación. La relación general entre la rapidez tangencial y la rapidez angular. ¿Cuál es? Se va a cumplir que en cualquier tipo de movimiento circular, la rapidez tangencial es igual a rapidez angular multiplicado por el radio de giro. Multiplicado por el radio de giro. ¿Correcto, chicos? Eso se va a cumplir siempre. Eso se cumple siempre. ¿No estamos? Entonces, todo eso respecto al MCU. Ahora pasemos al MCV. Si en el MCU la velocidad angular es constante, en el MCV la velocidad angular es variable, ¿no? Empieza a cambiar, empieza a variar. Yo te pregunto algo. Para que la velocidad cambie, ¿quién es la culpable? Para que la velocidad angular cambie, ¿quién es la culpable? ¿Qué debe haber? Coméntame, por favor. Debe haber aceleración. Muy bien, Vladimir. Debe haber aceleración, claro. ¿Listo? Si la velocidad que está cambiando es la velocidad angular, ¿qué tipo de aceleración debe haber? Si la velocidad que está cambiando es angular, ¿qué tipo de aceleración debe haber? Debe haber la aceleración angular. Debe haber la aceleración angular. Muy bien. ¿Y cómo definimos nosotros la aceleración angular? Mira. La aceleración angular es igual a variación de la velocidad angular entre variación de tiempo.
La aceleración angular es variación de la velocidad angular entre variación de tiempo. Y si estamos ante un MSV, esta aceleración debe ser constante. Esta aceleración debe ser constante, chicos. Su valor es constante. ¿Correcto? Y mediante esta aceleración constante nosotros podemos estudiar el MCU y generar algunas ecuaciones, chicos. Algunas ecuaciones. ¿Cuántas ecuaciones vamos a estudiar nosotros? 3. Ahí están las 3. ¿Listo? Ya está. Entonces vamos a recordar estas ecuaciones. Estas ecuaciones son muy parecidas al del MRV. A ver, primera ecuación. Ecuación de la velocidad angular en función del tiempo. Esta primera ecuación nos permite calcular la velocidad angular final igual a velocidad angular inicial más aceleración por el tiempo. Segunda ecuación. Ecuación de la posición en función del tiempo. La posición angular final es igual a posición angular inicial más velocidad angular inicial más un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. ¿Listo? Y la tercera ecuación. Velocidad angular final al cuadrado es igual a velocidad angular inicial al cuadrado más 2 veces aceleración angular por la diferencia de posiciones. Estas 3 ecuaciones nos permiten estudiar tranquilamente el movimiento MCUV, movimiento circular uniformemente variable. ¿Correcto? Listo, chicos. Con eso ya podemos estudiar el MCU y obviamente el MSV. Con eso hemos terminado todos los movimientos del día de hoy. MRU, movimiento de caída de libre, movimiento parabólico y movimiento circular. ¿Alguna consulta? Para terminar con la teoría del día de hoy, vamos a ver el concepto de aceleración. Con esto ya terminamos. ¿Listo? Dice lo siguiente. Todo cuerpo que describe una trayectoria curva, como un movimiento circular, experimenta una aceleración dirigida hacia su centro, llamada aceleración centrípeta, y una aceleración paralela a la velocidad tangencial, llamada aceleración tangencial. Entonces, en todo instante, en una trayectoria curvilínea, el cuerpo puede presentar estas dos, la centrípeta y la tangencial. ¿Listo? ¿Cómo se calcula la aceleración centrípeta? Como la rapidez tangencial al cuadrado entre el radio de giro. ¿Cómo se calcula la centrípeta también? Como velocidad angular al cuadrado por el radio de giro. Es decir, que tengo dos maneras distintas de calcular la aceleración centrípeta. Uno con rapidez tangencial al cuadrado sobre el radio y otro con rapidez angular al cuadrado por el radio. A ver, dice Yacet, en el MSV que no se trabaja solo con aceleración, ¿no? ¿A qué te refieres, Yacet? Coméntame, por favor. En el MSV se tiene una aceleración llamada aceleración angular, pero eso es en la parte angular. Ahora hablemos de la parte lineal, ¿no? Es decir, en el borde, en el contorno. ¿Listo? Respecto al ángulo ya hemos visto. Ahora respecto a la longitud trazada, es decir, contorno. En ese contorno también habrán aceleraciones, que son centrípeta y tangencial.
¿Listo? Recuerda que en general hay dos tipos de movimientos. Movimientos rectilíneos y movimientos angulares, pues, ¿no? Movimientos que se trabajan con la velocidad lineal y movimientos que se trabajan con la velocidad angular. En este caso estamos usando los dos. Hemos enfocado todo en base a lo angular, con sus respectivas ecuaciones. Pero en esta última parte nos estamos enfocando únicamente en la aceleración que tiene el cuerpo. Y el cuerpo tiene una aceleración igual a la raíz cuadrada de la aceleración centrípeta al cuadrado más la aceleración tangencial al cuadrado. Para que más o menos no entendamos. A ver, vamos a leer ya. Digo, por el hecho de que una vez que hay aceleración, la velocidad deja de ser velocidad y se convierte en aceleración. No. Ten cuidado, Yosef. No porque exista aceleración ya no hay velocidad. No. A ver, creo que hemos visto esto al inicio. Dime, aquí cuando el cuerpo tiene aceleración y tiene velocidad, dime, ¿uno desaparece respecto al otro? No, el cuerpo tiene los dos. El cuerpo puede tener velocidad y puede tener aceleración al mismo tiempo. ¿Correcto, Yosef? Es decir, el cuerpo en todo instante de tiempo puede tener las dos, velocidad y aceleración. ¿Listo? No porque la aceleración genere un cambio de la velocidad desaparezca, no. Solamente que ahora su velocidad no es la misma, ha cambiado. Pero siempre, en todo instante de tiempo, el cuerpo presentará estos dos, velocidad y aceleración. ¿Correcto, Yosef? ¿Se entiende esa parte, Yosef? Coméntame. ¿Listo? A ver, continuemos. A ver. ¿Cómo es posible eso, profesor? Yo creía que por hecho de que haya aceleración, como en un cambio de velocidad, iba a permanecer y la velocidad iba a desaparecer o algo similar. No, no es así. Siempre hay los dos. ¿Listo? Siempre hay los dos. ¿Listo? A ver, ¿cómo te puedo explicar? A ver, creo que lo vas a notar en un auto. Tú sabes que en un auto hay dos, bueno, hay pedales o hay para machucar pedales, ¿cierto? Que es uno para frenar y otro para acelerar, ¿cierto? ¿Sí? ¿Me entiendes por ahí? ¿Sí? ¿Sí lo identificas? Ya. Dime, aparte de esos pedales, en un auto, en la parte superior, donde está donde está el timón, hay un velocímetro, un aparato que te permite medir la velocidad, ¿correcto? Entonces, cuando el auto está en movimiento, el velocímetro nos indica qué velocidad tiene. ¿Listo? Hay un velocímetro, nos indica una velocidad de 40 kilómetros por hora. Pero si esta persona que está manejando el auto quiere ir más rápido, quiere llegar más rápido a su trabajo, quiere ir más rápido a la playa, por ejemplo, o quiere ir más rápido simplemente, ¿qué debe hacer? ¿Machucar el freno o machucar el acelerador? Machuca el acelerador. Entonces, al machucar el acelerador, entonces el cuerpo estará acelerando con cierto valor. Entonces, ahí aparece la aceleración. Y debido a que tú has machucado el acelerador, ¿qué va a pasar en la pantalla? ¿Qué te va a indicar el velocímetro? ¿Te va a indicar que la velocidad desapareció? No. Te va a indicar que la velocidad empieza a aumentar, aumentar, aumentar y aumentar. Entonces, tienes aceleración y tienes velocidad. Solamente que esa velocidad ha empezado a cambiar, ha empezado a aumentar. ¿Correcto, Yosef? Así que las cantidades no desaparecen porque aparezca una nueva. Simplemente se modifican, pero siguen estando ahí. ¿Correcto? Por ese motivo, aquí estoy analizando la aceleración, ya no angular,
sino la aceleración total del cuerpo. La aceleración también llamada lineal. Esta aceleración lineal se descompone en dos, en la centrípeta y en la tangencial. La aceleración centrípeta se calcula de estas dos maneras. Y la aceleración tangencial se calcula con la aceleración angular multiplicado por el radio de giro. Multiplicado por el radio de giro. Conociendo la centrípeta y la tangencial, podemos calcular la aceleración total, pues, mediante la raíz cuadrada de la aceleración centrípeta al cuadrado más la aceleración tangencial al cuadrado. ¿Listo, chicos? Entonces, de esta manera hemos completado la teoría del día de hoy. Ya con el tiempo que nos queda, vamos a tratar de resolver los problemas de esta semana. 10 preguntas para el día de hoy, chicos, también. Así que el tiempo es corto aparentemente. A comenzar con los problemas de esta semana. Rápidamente, chicos. Lo voy a hacer rápido. Pregunta número 1. Con respecto al movimiento rectilíneo uniformemente variado, MRV, indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. 1. La velocidad de un cuerpo con MRV siempre tiene una sola dirección. Dime, ¿eso es verdadero o falso? La velocidad del cuerpo en un MRV siempre tiene una sola dirección. ¿Verdadero o falso? Falso. Es falso, ¿cierto? Falso. Claro, falso. ¿Siempre tendrá la misma dirección? No, puede cambiar también. La dirección de la velocidad puede cambiar. Y eso ocurre, por ejemplo, en una desaceleración, ¿no? Cuando el cuerpo está desacelerando, su velocidad se reduce, se reduce, se reduce, se reduce hasta que sea cero. Pero como esa aceleración ha sido en dirección opuesta, va a generar que comience el movimiento nuevamente, pero en dirección opuesta. Es decir, el auto retroceda, el cuerpo retrocede. Entonces la primera es falsa. 2. Un cuerpo con MRV, un cuerpo con MRV, ¿puede cambiar la dirección de su velocidad? ¿Un cuerpo con MRV puede cambiar la dirección de su velocidad? Creo que eso es claramente, ¿no? Claramente verdadero. Claro. Se compensa con la proposición número 1, pues, ¿no? Claro. ¿Puede cambiar su dirección de la velocidad? Claro que sí, puede hacerlo. Y eso es cuando el cuerpo retrocede, pues. La 2 es verdadera. Muy bien, Lucerito. 3. Dos cuerpos con MRV pueden tener en cierto instante la misma velocidad y una diferente aceleración. Pueden tener la misma velocidad pero diferente aceleración. ¿Tú qué crees? ¿Sí, no? Claro, sí es posible, profe. Sí es posible. La tercera también es verdadera. Clave, casita. Clave C. Problema número 1, casa, chicos. Rápidamente. Vamos con la 2. Tenemos poco tiempo, chicos, ¿ya? 2. La figura muestra un ciclista que se desplaza sobre una pista recta en dirección del eje X. De acuerdo con la ecuación, X igual a 4t más t cuadrado. ¿Listo? Por ahí me dicen que es la A. Vamos a ver. Donde X se mide en metros y t en segundos. Pregunta, ¿cuánto tiempo tardará el ciclista en pasar por las posiciones X igual a 12 y X igual a 32? Mira, la pregunta es directa, ¿no? ¿Para qué tiempo X vale 12 y para qué tiempo X vale 32? Profe, no me digas. ¿Sencillo? Claro que es sencillo. Para X igual a más 12, ¿cuánto será M? Y para X igual a más 32, ¿cuánto será el tiempo? A ver. Reemplazo en la ecuación sombreada. X vale 12, entonces es igual a 4t más t cuadrado. Para un cierto tiempo, X valdrá 12. Si me doy cuenta, esta es una ecuación cuadrática. T cuadrado más 4t menos 12. Al ser una cuadrática, lo más probable es que se resuelva por aspa simple. Por aspa simple, t por t. Por aspa simple, 6 por 2. Profe, negativo, menos 2. Al aplicar aspa me quedaría 4t. Por lo tanto, el tiempo nos quedaría
igual a menos 6 segundos y el tiempo nos quedaría igual a 2 segundos. Tú sabes, bueno, en física no hay tiempo negativo. El tiempo será 2 segundos. Pero eso es para la posición 12. Ahora vamos con la posición 32. Diremos, si x vale 32, este es igual a 4t más t cuadrado. ¿Listo? 4t más t cuadrado. Ordenando me quedaría que t al cuadrado más 4t menos 32 es igual a 0. ¿También se resuelve por cuadráticas y por aspa simple? Sí, sí, sí. T por t, y aquí sería 8 por 4. Negativo, ahí está. Al aplicar el aspa me quedaría que el tiempo es igual a menos 8 segundos y el tiempo es igual a 4 segundos. Muy bien, chicos. Muy bien. Por lo tanto, me quedaría lo siguiente. Tiempo negativo no existe, tiempo positivo sería 4. La respuesta, avioncito. Problemas directos, ¿ah? No complicados. No complicarse con estos problemas, chicos. Listo. Problema número 2, la A, avioncito. Vamos con la 3, rápidamente, sin perder el tiempo. La figura muestra las gráficas de la velocidad en función del tiempo de dos automóviles A y B que se desplazan sobre dos pistas rectas y paralelas en la dirección del eje X. Los automóviles se encuentran en las posiciones X igual a 0, en el instante T igual a 0. Determine la distancia que separa a los automóviles en T igual a 3 segundos. A ver, después de 3 segundos, ¿cuánta es la distancia que los separa? Sabiendo que al inicio parten del mismo lugar. A ver, si parten del mismo lugar, algo así sería, ¿no? Este es el cuerpo A y este es el cuerpo B. Listo. Hoy parten del mismo lugar, me parece, ¿no? Listo. A y B. A y B parten del mismo lugar. De la gráfica podemos decir que la velocidad inicial de A es 0. Y de la gráfica podemos notar que la velocidad inicial de B es 20. Ahí está. ¿Correcto? Ahora, algo más. Para poder saber cuánto los separa, yo necesito saber la distancia que recorre cada uno de ellos. La distancia recorrida es igual a rapidez inicial por el tiempo más menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, con esta ecuación yo voy a calcular la distancia recorrida. Pero dime algo, la velocidad inicial ya lo tengo para ambos. El tiempo también, ¿no? Solamente me faltaría la aceleración. ¿Y yo cómo calculo la aceleración de una gráfica como esta? La aceleración se calcula a través de la tangente del ángulo de inclinación. Por ese motivo, si es que analizo el cuerpo A, tendríamos que el ángulo es alfa. Y en este triangulito, la tangente del ángulo alfa, ¿cuánto sería, chicos? La tangente del ángulo alfa sería cateto opuesto, que es 20, sobre cateto adyacente, que es 10. Esto sería 20 sobre 10. Y saldría 2. Este valor de 2 representa la aceleración del móvil A. Aceleración del móvil A. De la misma manera, tendría que calcular la aceleración del móvil B. Para eso asumo otro ángulo, ¿no? Ángulo beta, en este triangulito. Tangente del ángulo beta, cateto opuesto es 30, cateto adyacente 5. ¿Cuánto vale? 6. 6 sería la aceleración de B. 6 sería la aceleración de B. Por lo tanto, chicos, ya tengo la aceleración de A, ya tengo la aceleración de B. Con esas aceleraciones voy a encontrar la distancia recorrida. Distancia recorrida por A igual a rapidez inicial 0 más un medio de la aceleración, que es 2, por el tiempo, que es 3 al cuadrado. ¿Esto cuánto me sale? 9 metros. Entonces, en 3 segundos A recorrió 9 metros. Ahora lo mismo, pero para B. Distancia para B es igual a velocidad inicial para B, 20, por el tiempo, que es 3,
más 1/2 de la aceleración, que es 6, por el tiempo que esto es al cuadrado. Operando, ¿cuánto me sale? 87. Al ojo salen 87 metros. Por lo tanto, yo ya sé cuánto ha recorrido A, ya sé cuánto ha recorrido B. Entonces, después de 3 segundos, A recorrió 9 metros y B recorrió 87 metros. Entonces, notamos por aquí. En 3 segundos, A recorrió 9 metros. Y en 3 segundos, B recorrió 87 metros. Por lo tanto, ¿cuánto es la distancia que la separa? Una distancia D. Esa distancia D sería 87 menos 9. Y sería 78. 78 metros de distancia. Efectivamente, chicos, la clave es la B. Problema número 3, barquito. La B, chicos. De la misma manera, bueno, algo similar. Vamos a hacer la 4. Problema 4 dice lo siguiente. Dos autos unidos se desplazan sobre una pista recta en la dirección del eje X positivo, como muestra la figura. El auto 1 tiene una aceleración constante de 2. A ver, el auto 1 tiene una aceleración constante de 2. ¿Listo? Y el auto 2 tiene una velocidad constante de 4. Mira, con eso nada más, yo ya tengo un dato muy importante, o dos datos muy importantes. Si me dicen que esta aceleración es constante, ¿qué tipo de movimiento será? Un MRV. Si me dicen que esta velocidad es constante, ¿qué tipo de movimiento será? Un MRV. Mira, dos movimientos en un solo plano. Luego me dicen, si en el instante t igual a 0, la velocidad del auto 1 es 4, es decir, al inicio, esta velocidad es 4 metros por segundo. ¿Al cabo de qué tiempo estarán distanciados 1280 metros? 1280 metros. A ver. Entonces yo te pregunto, al inicio, ¿qué separación tienen? De 0 a 16, la separación entre estos dos, ¿cuánto sería? 16 metros, ¿cierto? Pero yo te pregunto, ¿yo quiero 16 metros de separación? No. Yo quiero 1280. Ahora, notarás que el auto, vamos a ponerle mejor A y B, ¿ya? Para que se diferencie claramente. A y B. Te darás cuenta que A y B al inicio tienen la misma velocidad. Al inicio tienen la misma velocidad. Pero A está acelerando. ¿Qué significa eso? Que A se está acercando. Si A se acerca, la separación ya no será 16, será 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. Se reduce. Se va a reducir, ¿correcto? Ahora yo te pregunto, ¿yo quiero que se reduzca la distancia de separación? No, profe. Yo quiero que aumente hasta que sea 1280. Entonces te das cuenta que esa distancia de separación se va a reducir mientras el auto A esté atrás. ¿Cuándo esa distancia de separación empezará a aumentar? Cuando el auto A lo pase al auto B. De tal manera que esa distancia de separación será posible cuando el auto A esté adelante. ¿De quién? Del auto B. Ahí recién es posible. Ahí será posible esta distancia de separación de 1280 metros. ¿Listo? Profesor, ¿y cómo voy a calcular esa separación? Usando la posición final de B y la posición inicial y la posición final de A. Posición de B y posición final de A. Pero date cuenta que las posiciones van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque son diferentes tipos de movimiento, ¿no? MRU y MRV. Entonces diremos, para A, por ser un MRV,
la posición final de A es igual a posición inicial de A más velocidad inicial de A por el tiempo más un medio de la aceleración de A por el tiempo al cuadrado. ¿Correcto? Profesor, la posición inicial de A es 0. Chao. Pues se me quedaría. Posición final de A es igual a velocidad inicial de A es 4 por el tiempo que esté más un medio de la aceleración. Más un medio de la aceleración. Como la aceleración es 2, un medio de 2 es 1. Entonces sería más t cuadrado. Ya tengo la ecuación para A. Ecuación. Ahora hacemos casi lo mismo, pero para B. Para B, la posición final de B es igual a posición inicial de B más velocidad de B por el tiempo. ¡Profe! Estas dos ecuaciones son diferentes. Sí. A es mRV. B es mRV. ¿Te das cuenta de la diferencia de ecuaciones, no? Para B, la posición de B es igual a posición inicial de B, 16, más velocidad de B, 4, multiplicado por el tiempo. Tenemos las dos ecuaciones. Ahora sí, a analizar. Posición final de A menos posición final de B es igual a 1280. Restemos, por favor. Posición de A es 4t más t cuadrado menos 16 más 4t igual a 1280. Al restar me voy a dar cuenta que este 4t y este 4t se van a ir. Y me quedaría t al cuadrado menos 16 igual a 1280. Por lo tanto, t al cuadrado es igual a 1296. Por lo tanto, dime, ¿cuánto será el tiempo t? El tiempo t sería raíz de 1296. Eso sería 36 segundos. Problema número 4, la clave es la B. Vamos, siguiente problema. Problema número 5. Problema 5. Problema clásico del globo aerostático. Dice, un globo aerostático desciende verticalmente hacia abajo con una rapidez constante de velocidad igual a 5 metros por segundo, tal como se muestra en la figura. Si a una altura de 100 metros, respecto a la Tierra, se suelta una piedra, mira. Determina el tiempo que tarda en llegar a la Tierra. Desprecie la resistencia del aire sobre la piedra. Yo te pregunto, si tú sueltas un cuerpo, ¿qué velocidad inicial tiene? Si tú sueltas un cuerpo, ¿qué velocidad inicial tiene? Cero. Excelente. Excelente, chicos. Muy bien. Pero acá hay un problemilla, chicos. Te das cuenta que tú estás soltando un cuerpo desde el globo aerostático. Entonces, cuando un cuerpo es soltado de otro cuerpo en movimiento, la velocidad inicial ya no es cero. Sino que ahora este cuerpo que tú estás soltando adquiere la velocidad de donde ha salido. Es decir, profesor, que esta piedrita va a adquirir la misma velocidad que el globo. Sí, y su velocidad será 5. Parece un poco raro creerlo, pero es así, chicos. Es el motivo por el cual cuando tú sales del auto, no sé si alguna vez te ha pasado, ¿no? En esos carros llamados chinos o todos los que van en evitamiento, los que corren demasiado, un chosicano tal vez. En algún momento te habrá pasado o habrás apreciado algo como esto. Cuando vas a ser el único que va a bajar del auto, a veces el auto no para por completo, ¿sí o no? A veces solamente baja su velocidad, reduce su velocidad, pero no para por completo. Y te dicen, no, baja con pie derecho, te dicen. ¿Por qué te dicen eso? ¿Por qué dicen baja con pie derecho?
Porque cuando tú sales del cuerpo, cuando tú sales del auto en movimiento, tú sales con la misma velocidad del auto. Por ese motivo, cuando tú sales del auto, tu cuerpo ¿hacia dónde se va? Tu cuerpo se va hacia adelante. Y para evitar caerte, ¿qué debes colocar? Tu pie derecho. Por eso el chofer te dice eso. El cobrador te dice eso. Baja con pie derecho. ¿Correcto? Así que tener en cuenta eso, ¿ya? A eso se le llama inercia, chicos, ¿ya? Inercia. Entonces, esta piedrita caerá con la misma velocidad que el globo. Y me está preguntando cuánto tiempo demorará en caer. Profe, de frente, pues, ¿no? La altura h es igual a la rapidez inicial multiplicado por el tiempo, más o menos un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Profe, ¿esa altura vale 100? Claro que sí. Está yendo hacia abajo, está recorriendo 100. La rapidez inicial es 5 por el tiempo t. Más o menos, estás cayendo. Al caer, aceleras. Positivo. Un medio de la gravedad, 5 por el tiempo al cuadrado. ¿Qué le sacas? Sácale quinta, quinta, quinta. 1, 1, 20. Al formar la cuadrática me quedaría t al cuadrado más 5t menos 20. Esto sería t por t. Y acá sería... A ver. Sí, está bien. 20. A ver, ¿qué valores sería que multiplicado me den? Ah, se va el 5. Gracias, 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 gracias. Claro, gracias, gracias. Ya me está pareciendo raro. Sería t al cuadrado más t menos 20, ¿cierto? Ya está. Muchas gracias, Lucerito. Como se va el 5, me quedaría solamente t al cuadrado más t menos 20. Ahora sí, me parecía raro ya. 4 por 5. Sería 4 y 5 con negativo en 4. Al aplicar el aspa, el tiempo me quedaría 4 segundos o el tiempo me quedaría menos 5 segundos. Tú sabes, pues, ¿no?, que el tiempo no puede ser negativo, es positivo. Por ese motivo, el problema número 5 sería la clave de 4 segundos. Muchas gracias, Lucerito. Muchas gracias. Listo. Pregunta número 5, resuelta. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 6. Dice, un muchacho situado junto a un edificio lanza una pelota verticalmente hacia arriba con una rapidez de 20 metros por segundo, como muestra la figura. En su trayectoria hacia abajo, es decir, la pelota está subiendo y luego bajando, en su trayectoria hacia abajo es atrapada por otra persona que se asoma a una ventana del edificio, situada a una altura de 5 metros respecto al punto de lanzamiento. Pregunta, ¿cuánto tiempo permaneció en el aire la pelota? A ver, se supone que vas a lanzar la pelota con una rapidez de 20 hacia arriba. Esta pelota va a empezar a subir y luego va a empezar a bajar. Cuando está descendiendo, alguien lo agarra. Y lo está agarrando a 5 metros de altura, es decir, 5 metros arriba. ¿Correcto? Ya está. Y me están preguntando, ¿cuánto es el tiempo? Si te das cuenta, es muy parecido al problema anterior. La altura h es igual a rapidez inicial por el tiempo más o menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esa altura, profe, vale 5, claro, 5 metros recorridos hacia arriba nada más. La rapidez inicial, ¿cuánto es? 20 por el tiempo t. Más o menos, profe, al inicio va subiendo. Si va subiendo, es menos. Un medio de la gravedad, 5 por el tiempo al cuadrado. Aquí no me confundo, Lucerito. Quinta, quinta, quinta. 1, 4 y 1. Al ordenar la cuadrática me quedaría el tiempo al cuadrado. Menos 4t. Más 1 igual a 0. Yo te pregunto, consulta.
¿Esta ecuación cuadrática se puede resolver por aspa simple? No se puede. Y si no se puede responder o obtener por aspa simple, ¿qué debo aplicar? Si no se puede por aspa simple, ¿qué debo aplicar? Ecuación general. ¿Es en serio? En el curso de física, ecuación general, bueno, no hay de otra, ¿no? No hay de otra. A ver si me acuerdo, ¿ya? En la ecuación general las soluciones tienen esta forma, ¿no? Si es tiempo la variable, sería t igual a menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4 veces a por c. Dividido, dividido, a ver, dividido entre 2 veces a. Debo identificar quién es a, quién es b y quién es c. ¿Quién es a? El coeficiente del término cuadrático. Este es a. ¿Quién es b? Menos 4, coeficiente del término lineal. ¿Y quién es c? El término independiente. Reemplazo todos los valores. Te quedaría t igual a menos 4 más menos raíz de menos 4 al cuadrado menos 4 veces 1 por 1. Esto dividido entre 2 veces a, que es 1. Opera, por favor, me quedaría 4 más menos raíz de cuánto. Lo que está internamente lo voy a operar aparte, ¿ya? Menos 4 al cuadrado, 16. Menos 4 sería 12. Raíz de 12 sería raíz de 4 por 5. 4 por 3, disculpa. Esto sería 2 raíz de 3. Dividido entre 2. Al dividir entre 2 me quedaría 2 más menos raíz de 3. Y como tú sabes, hay un más menos. Como hay un más menos, hay dos casos. Para saber los valores exactos, el problema te está dando esta consideración. Raíz de 3 es igual a 1,7. Al ser 1,7 tendríamos dos resultados. Para un signo positivo sería 2 más 1,7, 3,7. Y para el signo negativo sería 2 menos 1,7, 0,3. Profe, ninguno de los dos tiempos es negativo. Ninguno de los dos se elimina. ¿Pero por qué me salen dos? Porque recuerda que cuando el cuerpo sube y luego baja, hay dos instantes de tiempo que estarán a 5 metros de altura. Una parte cuando sube y la otra parte cuando baja. El tiempo menor será cuando sube y el tiempo mayor será cuando baja, que es justo lo que me piden, ¿no? Problema número 6, la respuesta es la B. Problema número 6, resuelve. Vamos con la 7, ¿te parece? Rápidamente con la 7, chicos, para que no nos falte tiempo. En la figura, el basquetbolista lanza la pelota a una distancia L igual a 1,2 metros del centro del aro. Si la rapidez de lanzamiento es 5 metros por segundo y el ángulo de tiro es 53 grados, ¿con qué rapidez llegará la pelota a la canasta? A ver, ¿con qué rapidez llegará? Si se lanza con 5, con esa rapidez empezará a generar una trayectoria parabólica. Y cuando pase por el aro, el cuerpo tendrá dos componentes de velocidad, la horizontal y la vertical. Cada una de ellas la debo calcular. Para poder encontrar cada una de ellas, primero descompongo la velocidad inicial. Esta velocidad inicial al descomponer me quedaría 3 en la horizontal y 4 en la vertical. Entonces, chau 5, trabajo con estas dos. Y tú sabes que la componente horizontal no cambia, es constante. Por lo tanto, esta componente ya la tengo. Solamente me faltaría la componente vertical. Para poder calcular la componente vertical me faltaría el factor tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha transcurrido? Pues,
Y para calcular ese tiempo me dan esta longitud. Entonces, mira, todo comienza en el eje X. En el eje X, la distancia en el eje horizontal es igual a rapidez horizontal por el tiempo. Esa distancia horizontal es L, 1,2. La rapidez horizontal vale 3, multiplicado por el tiempo. De tal manera que el tiempo saldría 0,4 segundos. Si el tiempo es 0,4 segundos, ya puedo calcular la velocidad final en el eje Y. Pero analizando el eje Y, tendríamos que la velocidad final en el eje Y es igual a velocidad inicial en el eje Y más menos aceleración tangencial por el tiempo. Entonces, la final es igual a la inicial, que es 4, menos, porque está subiendo al inicio, 10, que es la gravedad, por el tiempo, que es 0,4. ¿Cuánto me saldría este valor? Creo que lo notas, saldría 0. Entonces, la velocidad final en el eje Y es 0. Al ser 0, ya puedo calcular el valor de la velocidad total. La velocidad total es igual a raíz de la velocidad horizontal al cuadrado más la velocidad vertical al cuadrado. Esto saldría 3 al cuadrado más 0 al cuadrado. Claramente, mi resultado sería 3 metros por segundo. Problema número 7, la respuesta es la A. Problema número 7, la respuesta es avioncito. Vamos con la pregunta número 8. Rápidamente. Un avión en la posición P tiene una rapidez de 125 metros por segundo y un ángulo de elevación de 37 grados con la horizontal. El avión deja caer un proyectil cuando se encuentra a una altura de 500 metros respecto al suelo, como se muestra en la figura. ¿Cuál es su alcance horizontal? A ver, primero la velocidad. La velocidad es 125. ¿Qué debo hacer con esa velocidad? Descomponer horizontal y vertical. Yo te ayudo. En la horizontal me sale 100. En la vertical me sale 75. ¿Listo? ¿Qué hago con estos componentes? Empiezo a analizar cada eje. Como a mí me piden el alcance horizontal, para poder calcular ese alcance horizontal me va a faltar el tiempo. Entonces, ¿de dónde obtengo ese tiempo? Del otro eje, pues, del eje Y. Entonces, en el eje Y tendríamos que la altura es igual a rapidez inicial en el eje Y por el tiempo más o menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Profe, ¿cuánto es la altura h? La altura h es 500. Un momentito. No es 500 en realidad. ¿Por qué? Cuando tú lanzas un objeto hacia arriba, el objeto puede terminar en la parte superior respecto a este nivel de lanzamiento o puede terminar en la parte inferior. Cuando termina en la parte superior se coloca signo positivo y cuando termina por debajo del nivel de lanzamiento se coloca signo negativo. Entonces el signo lo que está haciendo es diferenciar los dos casos, arriba positivo, abajo negativo. Por lo tanto, como está terminando por debajo del nivel de lanzamiento, vas a colocarle menos. Igual a rapidez inicial, que es 75 por el tiempo, menos, porque está subiendo, un medio de la gravedad, que es 5 por el tiempo al cuadrado. ¿Qué debo hacer? Simplificar. Sería 100, 15 y 1. Ordenando me quedaría tiempo al cuadrado menos 15t menos 100 igual a 0. En aspa sería t por t. Dos valores multiplicados que me den menos 100 y al sumarse me den menos 15, 25. Con negativo en 20. De tal manera que el tiempo me quedaría ¿cuánto? 20 segundos y el tiempo me quedaría menos 5 segundos. La respuesta para el tiempo sería 20 segundos. Con ese tiempo calculo la distancia d, pero eso ya en el eje X. En el eje X la distancia es igual a rapidez horizontal por el tiempo. Esta rapidez horizontal es 100. El tiempo es 20. ¿Cuánto me sale? 2000. Pero 2000 metros, pues, ¿no? Yo lo quiero en kilómetros. 2000 kilómetros, 2 kilómetros. 2 kilómetros. Problema número 8. La C. 2 kilómetros. Vamos, siguiente problema.
Esta pregunta número 9 es un poco elaborada porque lo hacemos en base a los conocimientos de la física. Pero imagino que tú también lo puedes resolver con tus conocimientos en RM. ¿Listo? Recuerda que si estás en un examen, puedes usar cualquier método. Vamos a ver cómo se desarrollaría con los conocimientos de física. Dice, las manecillas de un reloj marcan las 9 horas, como se muestra en la figura. Determine a qué hora aproximadamente, antes de las 10, se superpondrán el horario y el minutero. A ver, si se superponen el horario y el minutero antes de las 10, puede ser por aquí. Acá está. De tal manera que el horario habrá barrido un cierto ángulo. Ángulo barrido del horario. Y el minutero habrá barrido todo este ángulo. Ángulo barrido por el minutero. Si te das cuenta y observas, el ángulo barrido por el minutero menos el ángulo barrido por el horario, ¿cuánto será? Te darás cuenta que es, a ver, sería toda esta vuelta, que es 270 grados. Al restar los dos valores me sale 270 grados. Pero tú sabes que no se trabaja en sexagesimales, sino en radianes. En radianes, ¿cuánto sería, chicos? Sería 3 pi medios. Entonces, la diferencia de ángulos barridos sería 3 pi medios. 3 pi medios. Pero para un MCU, ¿qué se cumple? Que el ángulo barrido es igual a omega por t. Pero también sabes que para un MCU la velocidad angular es igual a 2pi sobre el periodo. Y esto multiplicado por el tiempo. Entonces, para poder calcular el ángulo, necesito el periodo. ¿Cuánto será el periodo para el minutero? ¿Y cuánto será el periodo para el horario? A ver, ayúdame aquí. ¿Cuánto será el periodo para el minutero? ¿Cuánto tiempo demora el minutero en dar toda una vuelta? A ver, ¿cuánto tiempo se demora un minutero en dar toda una vuelta? A ver, ¿quién se atreve? 1 minuto. ¡Un minuto! ¿Un minuto? A ver, yo veo mi reloj. Perdón, 1 hora. Ah, ya. Tengan cuidado, ¿ah? Incluso también puede haber problemas con el segundero. Se demora 60 minutos, ¿cierto? Eso equivale a una hora. Ahora, profe, ¿en qué trabajo? Segundos, minutos u horas. La que tú deseas, la que te parece más sencilla. Pero el tiempo que usas para el minutero es el tiempo que usas para el horario. Y es el tiempo que te va a salir el tiempo T. Es decir, si tú trabajas en horas aquí, abajo trabajas en horas y el tiempo T te va a salir en horas, ¿correcto? Si trabajas en minutos, todo debe ser en minutos. Ahora, el periodo para el horario. ¿Cuánto tiempo demora el horario en dar toda una vuelta? ¿Un minuto? ¿Una hora? ¿10 horas? ¿20 horas? 12 horas. 2 horas. ¿2 horas? 12 horas. 12 12 horas. horas. Efectivamente, ¿no? El horario se demorará 12 horas. 12 horas. Por lo tanto, conociendo esos periodos, voy a calcular los ángulos barridos, ¿correcto? Mira, voy a reempezar de frente, ¿ya? Ángulo barrido para el minutero, 2pi por t entre su periodo del minutero. El periodo del minutero es 1. Menos ángulo barrido por el horario, 2pi por t entre su periodo, que es 12. Este es igual a 3 pi medios. Aquí, ¿quién se va? El pipí, ¿no? Pi, pi, pi se va. ¿Listo? Ahora, si quieres tu factor, simplifica, factoriza, ya operas como se te ocurra, ¿no? Yo voy a factorizar el 2t. Al factorizar el 2t me quedaría 1 menos 1 sobre 12, igual a 3 medios. Sigo operando, sería 2t por 11 sobre 12. 1 menos 1 sobre 12 es 11 sobre 12, igual a 3 medios. De aquí simplificas, pues, ¿no? Sacas mitad 1, sacas mitad 6. Sacas mitad 1, sacas mitad 3. Y despejas el tiempo. El tiempo saldría 9 sobre 11. ¡Ey! Espera, en horas. El tiempo transcurrido, ¿ah? Transcurrido, no es la hora que es, el tiempo que ha transcurrido es 9 horas entre 11. Ahora,
tratar de identificar cuánto ha transcurrido es complicado en horas, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces paso a minutos. Para pasar a minutos, ¿por cuánto multiplico? Por 60. Multiplica por 60, a ver. Al multiplicar por 60 me daría 540 entre 11, pero ahora en minutos. Profe, pero sigue habiendo fracción. Correcto. Ahora, ¿qué cosa tengo que hacer yo? Pasarlo a número mixto. Voy a dividir 540 entre 11. En número mixto me saldría 49 minutos enteros con una fracción de minuto. 1 sobre 11 minutos. Por lo tanto, han transcurrido 49 minutos con algo adicional. Este algo adicional lo debo pasar a segundos. Para pasar a segundos, ¿por cuánto multiplico? Multiplico por 60. Y al multiplicar por 60 me debe salir aproximadamente 6. Bueno, sale 5,5 aproximadamente, si somos muy exquisitos. Pero como el problema te dice aproximalo, entonces me saldría que el tiempo transcurrido sería 49 minutos con 6 segundos. De tal manera, ¿qué hora sería? Sería 9 horas con 49 minutos y 6 segundos. La respuesta sería la B, chicos. Problema número 9, resuelto, chicos. Y con eso vamos a la última pregunta. Rápidamente, tenemos 3 minutitos. Pregunta número 10. Una prenda de vestir en el centrifugado de una lavadora realiza un movimiento circular uniformemente variado, desde el reposo con una aceleración angular de magnitud de 2 radianes por segundo al cuadrado. Luego de 0,5 segundos de iniciado su movimiento, adquiere una aceleración de magnitud de 125 centímetros por segundo al cuadrado. Pregunta, ¿cuál es el radio de la trayectoria que describe la prenda? A ver, el problema menciona que es un MSV. En este MSV hay una aceleración angular que es 2 radianes por segundo al cuadrado. Me dice que parte del reposo, velocidad angular inicial, es 0. Y para un tiempo de 0,5 segundos, la aceleración, ¿cuánto vale? 125 centímetros por segundo al cuadrado. Lo primero que debo hacer es convertir esta aceleración. No puedo trabajar en centímetros, debo ser en metros. Pasándolo a metros sería 1,25 metros por segundo al cuadrado. ¿Listo? Ahora sí. Debo calcular el radio de giro. Y para eso recordemos que la aceleración total que me han dado de dato es igual a raíz cuadrada de la aceleración centrípeta al cuadrado más la aceleración tangencial al cuadrado. Así que voy a relacionarlo a través de estas aceleraciones. Para encontrar esas aceleraciones debo recordar. La centrípeta es igual a omega al cuadrado por R. Y la tangencial es igual a alfa por R. Según datos del problema, alfa vale 2. Por lo tanto, esto sería 2R, que es justo lo que me piden, ¿no? R. Ahora nos faltaría simplemente omega al cuadrado por R. Y para eso debes recordar lo siguiente. Para un movimiento circular uniformemente variado, la velocidad angular es igual a velocidad angular inicial más aceleración angular por el tiempo. Esta velocidad angular sería 0 más 2 que es alfa por el tiempo que es 0,5. Por lo tanto, omega vale 1. Si omega vale 1, reemplazas aquí arriba. Omega al cuadrado, 1. Por radio sería R. Entonces, profesor, ¿ya tengo aceleración centrípeta y aceleración tangencial? Sí. Ahora a reemplazar se ha dicho. ¿Cuánto es la aceleración total? 1,25. Y esto es igual a raíz de aceleración centrípeta al cuadrado, R al cuadrado. Más aceleración tangencial al cuadrado, 4R cuadrado. Operando me quedaría 5R cuadrado. Esto sería R raíz de 5. Despejando R nos quedaría 1,25 entre raíz de 5. Profe, raíz de 5 no puede estar abajo, ¿no? Racionaliza. Por raíz de 5, por raíz de 5. Esto saldría 1,25 por raíz de 5 entre 5. Esto operando me saldría 0,25 raíz de 5. Pero no te olvides, por favor, esto está en metros. Y en tus claves está en centímetros.
Para pasar a centímetros, ¿por cuánto se multiplica? Por 100. Multiplicando por 100 me quedaría 25 raíz de 5 centímetros. Problema número 10. La respuesta es la C. Terminamos la clase el día de hoy en tiempo exacto. Para terminar, acá están las claves de los problemas de casa, chicos. Y con eso hemos terminado la clase del día de hoy, chicos. Cuídense mucho. Conmigo será hasta la siguiente semana. En el mismo lugar, por el mismo canal y a la misma hora. Nos vemos, chicos. Nos vemos a todos. Cuídense. Chau, chau, chau. Gracias a ustedes por su tiempo, chicos. Nos vemos. Hasta luego. Bye. Buenas tardes. Igualmente, Ani, cuídense mucho. Igualmente todos, cuídense. Igualmente, Fidela, hasta luego. Chau.